El día de hoy mi grupo integrado por Álvaro Esculca, Steven Jesús, Alzo Urbina, Demetrio Fernando, Cherras Cabrera, Nicole Stephanie, Montoya Herrera, Juan Diego, Zabaleta Arangurí, Rosa Estela, Rodríguez Ábalos, Yamil Ronaldo y yo Díaz Montejo Sofía Victoria expondremos nuestra monografía sobre políticas sociales, culturales y ambientales en el marco del COVID-19. Comenzando con la introducción. Como bien sabemos, una monografía es un documento escrito, sistemático y completo, de tema específico o particular. En esta ocasión, lo que se intenta es realizar uno de estos escritos con el tema tratar sobre políticas sociales, culturales y ambientales en el Perú. Además, es importante mencionar que el fin general de esta monografía es realizar un cierto análisis sobre los cambios que ha habido en la política previos al COVID-19, así como después de dicha pandemia. También se intentará dar a conocer ciertos conceptos fundamentales con la finalidad de ampliar nuestro conocimiento. Y por último, haremos mención de ciertas recomendaciones que debemos tener al presentarnos en alguna situación en la que tengamos que tomar en cuenta a las nuevas políticas establecidas. Capítulo 1. Antecedentes. Desde diciembre del 2019, el mundo entero está sufriendo la pandemia viral más importante de la historia actual de la humanidad. En mayo del 2020, 4.000 millones de personas, es decir, más de la mitad de la humanidad, se encuentra aislada para frenar los contagios masivos de la nueva enfermedad COVID-19. Sin embargo, los científicos anuncian que la propagación del nuevo coronavirus en múltiples mutaciones va a continuar en todos los continentes, causando una gran mortalidad y cambiando profundamente la vida económica, cultural, social y política del planeta. Esto implica que vamos a convivir con este nuevo virus hasta que se desarrolle una inmunidad colectiva, es decir, cuando la mayor parte de la humanidad esté vacunada o simplemente haya desarrollado anticuerpos contra el virus. Esta situación inédita conlleva la emergencia de nuevas políticas públicas que están dando un rol muy importante a los estados, los únicos capaces de adoptar medidas de protección a nivel nacional. Una gran metamorfosis está en proceso y no regresaremos a la normalidad del ultraliberalismo, de la irresponsabilidad ecológica y social. Al mismo tiempo, para maximizar el impacto de las políticas sociales, culturales y ambientales, debe mejorarse su sostenibilidad. Es fuertemente deseable que la reflexión acerca del futuro de nuestras sociedades llegue a abarcar también el tema de la inclusividad democrática. Los pactos tendrán que ser acuerdos de largo alcance que incluso podrán derivar en nuevos procesos constitucionales. En estos pactos se requerirá liderazgo político para convocar la participación de la más amplia y diversa gama de actores que, si bien suelen expresarse mediante el voto popular y participar a través de organizaciones políticas y sociales, han aplicado su rol y su influencia cada vez más para que las instituciones democráticas, el gobierno y los parlamentos lleven adelante una acción efectiva. En este proceso, la solidaridad regional e internacional será fundamental para reconstruir mejor, con base en valores comunes y responsabilidades compartidas en favor de un progreso para todos. En este contexto, la promoción de modalidades participativas de diseño e implementación de las políticas y difusión de la cultura democrática hasta llegar a la concertación de nuevos contratos sociales pueden hacer la diferencia. Ahora le doy pase a mi compañero para que continúe. Continuando con la exposición tenemos los conceptos generales. Sabemos que todo esto ocurrió por una enfermedad llamada COVID-19, pero ¿de qué trata la enfermedad COVID-19? La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto recientemente. La mayoría de las personas infectadas por el virus de la COVID-19 presentan cuadros respiratorios de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como enfermedades cardiovasculares y diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de presentar un cuadro grave, y dado esto se pusieron políticas sociales, ambientales y culturales. ¿Pero de qué tratan dichas políticas? En primer lugar, una política social es un conjunto sistemático y coherente de acciones que busca alcanzar objetivos que han sido definidos por las autoridades públicas, contemplando el diálogo con la sociedad. Su ejecución puede recaer tanto en los propios organismos del Estado como en la sociedad civil organizada, ONG y asociaciones civiles o en empresas.
intentando cubrir a todos los ciudadanos a lo largo de todo su ciclo de vida. Por otra parte, una política ambiental son un conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. Y por último, una política cultural se constituye sobre las relaciones del Estado y cultura para el afianzamiento de las organizaciones culturales orientadas a los procesos de gestión mediante la aplicación de estrategias que aportan la investigación cultural. Capítulo 2. Tenemos las políticas sociales del Perú en el marco del COVID-19. La emergencia sanitaria fue inestable ante el coronavirus, tras golpear fuertemente las sociedades y economías mundiales. También hizo más visibles las desigualdades entre todos los países, desatando así impactos de crisis, caos y niveles de protección ante los riesgos por parte del Estado. Políticas públicas pueden implementarse en distintos plazos. Primero, en el periodo inmediato, se deben ofrecer transferencias monetarias extraordinarias a aquellas personas que no están en los registros de los programas de protección social. También en el corto plazo, pueden implementarse políticas de transferencias monetarias condicionales a la capacitación y se pueden impulsar trabajos temporales a aquellos países que ya cuenten con este tipo de programas a políticas sociales en respuesta al coronavirus. Otro es en el corto y mediano plazo. Deben activarse políticas para la capacitación laboral, así como instancias para la intermediación laboral a través de los servicios públicos de empleo, encaminadas a acercar a las personas en busca de empleo hacia las oportunidades laborales en los sectores económicos dinámicos que generen empleo, y también informar acerca de los derechos laborales y posibles cambios en la legislación laboral. Y por último, a corto y mediano plazo. Para los trabajadores cesantes del mercado formal serán fundamentales los seguros de desempleo, que permiten sostener los niveles de ingreso y que a mediano plazo deben combinarse con políticas activas de empleo, como por ejemplo la capacitación, la intermediación laboral, que permitan la resignación de trabajos entre los sectores más afectados y aquellos que tienen mayor dinamismo. A continuación será la mención de algunas políticas sociales en tiempos de COVID-19. Acciones de los países en la economía. Se señala como primer punto el papel del Estado en la gestión de emergencia, ya que después de décadas de influencia del neoliberalismo económico y sus efectos en la política de bienestar, fue dado un gran golpe, llenándolos de caos, desesperación y crisis ante una pandemia inesperada. Se permitió la adopción de medidas en Europa y así secuencial fue dada en el mundo entero, suspendiendo el pacto de estabilidad con el fin de sobrepasar las limitaciones de déficit, aumentando el gasto público y tratar de reactivar la economía para así evitar el estancamiento y caídas monetarias. En el horizonte de medio y largo plazo se planea la cuestión de reconstrucción y el dilema de un equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social. Desde ese punto de vista, los países de Europa y América Latina se encuentran en fases distintas, con algunos países que ya vieron la fase crítica de la pandemia y otros que están enfrentándolo ahora. Las fases de recuperación posterior a la crisis podría ser la ocasión para una reflexión acerca de las medidas para extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales a nivel nacional, sobre todo en lo que concierne a la protección social y el empleo, con el principal objetivo de mejorar la resiliencia de las sociedades. Entonces tenemos que hacer algo, tomar acción para controlar la emergencia sanitaria. También tenemos que ver la deficiencia en el sector de salud. Tenemos que tener en cuenta la medicina escasa, el oxígeno en apuros, las personas excluidas por parte del Estado, el uso de la tecnología. Tenemos que ver todo esto para que así más personas puedan tener sus empleos y que la economía siga creciendo, y también para evitar más problemas ante la sociedad. Buenos días, profesor y compañeros.
Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las políticas culturales en el Perú en el marco del COVID-19. El sector cultural en el Perú también se ha visto perjudicado por la pandemia. Las medidas de confinamiento cancelaron todas las actividades culturales como conciertos, funciones de teatro, cine, entre otros. Después de casi 7 meses, las bibliotecas y museos han abierto sus puertas al público bajo estrictos protocolos sanitarios. Estas medidas, aunque necesarias, han afectado al empleo cultural, han puesto en riesgo el patrimonio arqueológico y han afectado las industrias creativas y culturales alrededor del mundo. La UNESCO proporciona una serie de orientaciones prácticas a los responsables de la elaboración de políticas públicas que están esforzando porque las industrias creativas y culturales incluyan en los planes de recuperación y reactivación de la economía y la vida social. En el ámbito de la cultura, la respuesta de UNESCO Perú a la emergencia del COVID-19 tiene 3 objetivos centrales: fortalecer las políticas culturales que incluyen las medidas de mitigación ante las crisis y apoyo a las y a los artistas en el Perú. Ante la paralización total de este tipo de actividad cultural debido a la emergencia, esto implicó asistencia técnica al Ministerio de Cultura y especialmente a la facilitación de un diálogo constante y transparente entre las autoridades públicas y los miembros de la sociedad civil vinculados al sector cultural. Otro objetivo es incorporar el tema de salud pública en los planes de gestión de las ciudades patrimoniales e históricas del Perú. Por último objetivo tenemos promover un enfoque intercultural en las medidas implementadas por el Estado ante la emergencia, resaltando el valor de la diversidad cultural y el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originados en el Perú. Ahora vamos a hablar sobre las políticas ambientales en el marco del COVID-19. Las decisiones que se toman durante esta tercera década del siglo XXI son críticas para el futuro del planeta, y la pandemia no debería posponer esta urgencia. Sin embargo, debería acelerar las acciones proactivas en este sentido. Aunque muchos gobiernos han hecho esfuerzos por legislar políticas alineadas a las metas de Acuerdo de París, aún estamos lejos de la senda que nos llevará a cumplirles. La rapidez del contagio de este nuevo virus y sus efectos sobre la salud han llevado a que las medidas de prevención y contención implementadas generen una irrupción sin antecedentes sobre los comportamientos, las economías como las conocemos y nuestro impacto sobre el ambiente. En esta irrupción que vemos una ventana de oportunidad, ya que nos ha permitido reflexionar y por otro lado observar que cambios en comportamientos y tecnologías pueden generar impactos diferentes y positivos sobre los ecosistemas. Cuando proporcionamos financiamiento a los gobiernos para invertir en proyectos, tales como la construcción de caminos, la conexión de personas a la electricidad o el tratamiento de aguas residuales, buscamos asegurarnos de que las personas y el medio ambiente estén protegidas contra los posibles impactos adversos. Lo hacemos a través de políticas que identifican, evitan y minimizan los daños a las personas y al medio ambiente. Estas políticas requieren que los gobiernos que toman préstamos aborden ciertos riesgos ambientales y sociales a fin de recibir el apoyo del banco para proyectos de inversión. Parte de la recuperación de la economía después de la pandemia necesitará incluir estrategias que tengan en cuenta las amenazas ambientales a las que nos veníamos enfrentando, desde aspectos locales en la vida, los hogares urbanos y rurales, hasta los restos del cambio climático de los cuales la región no puede desprenderse. En primer lugar, debemos ser cautelosos sobre interpretar las menciones anecdóticas sobre visitas aparentemente más frecuentes de fauna silvestre en espacios públicos y parques urbanos que antes dominaban los humanos. Aunque estas menciones entre la opinión pública han contribuido a recordarnos que compartimos ecosistemas urbanos y rurales con una biodiversidad que ha sufrido la presión de la transformación que se ha generado de progreso material económico. En segundo lugar, debemos mantener la alerta de que también como consecuencia de la pandemia, procesos de degradación del ambiente han encontrado un clima favorable debido a lo necesario redireccionamiento de recursos públicos y acciones de las fuerzas del Estado hacia la atención de la salud.
La minería ilegal y procesos de deforestación están amenazando áreas protegidas y ecosistemas valiosos a lo largo de muchos territorios en la región, especialmente en los bosques tropicales. En medio de estos extremos de euforía, y pesimismo, observamos también procesos de claros de reducción de impactos de actividades económicas sobre la calidad del aire o del agua debido a la caída repentina de las actividades en transporte e industria que han reducido las emisiones de la atmósfera y los cuerpos de agua. ¿Qué reacciones generó el COVID-19 en los términos ambientales? Las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 tomadas por los gobiernos han producido cambios drásticos en el comportamiento y distanciamiento social que han paralizado las actividades no esenciales, los cuales pueden representar hasta el 50% o más de las actividades económicas. Al detenerse estas actividades junto con el aislamiento social obligatorio, se ha generado en apenas un corto periodo de tiempo, reduciendo importantes emisiones, especialmente en las ciudades. Con más del 80% de la población latinoamericana viviendo en centros urbanos, la consecuencia de cambios en actividades económicas y sociales en las ciudades puede tener impactos importantes sobre el consumo de ciertos bienes, uso de transporte privado y públicos. También emisiones a cuerpos de agua, consumo de energía de sectores comerciales e industriales, producción de desechos o contaminación atmosférica y de gases de invernadero. Gracias. 2.4. Hablaremos sobre las definiciones y para qué sirven PMA, PAMA y BPM. Bueno, PMA significa Plan de Mejora Ambiental, el cual es un conjunto de medidas de cambio que se toma en una organización para mejorar el rendimiento de una población, para poder cambiar actitudes, habilidades y desempeño. Este plan se aplica ciertamente a poblaciones pequeñas, realizando encuestas por las mismas entidades, y se aplica estas encuestas realizando los siguientes pasos: identificar el área de mejora, formular objetivos, detectando el problema principal, seleccionar acciones, realizar una planificación y llevar a cabo un seguimiento. Para este plan se necesitan ciertos instrumentos y herramientas, las cuales son guía de observación, una encuesta, cuestionario y guía de análisis de documentos. Con PAMA, el cual significa Programa de Adecuación y Mejora Ambiental, el cual contiene diagnóstico, identificación y priorización de las acciones e inversiones para incorporar a las operaciones eléctricas, lo cual tiene como propósito reducir o eliminar las emisiones a fin de poder cumplir con LMP, que significa límites máximos permisibles, establecidos por autoridades competentes. Este programa es aplicable para todas las concesiones y autorizaciones operando antes de la promulgación del Reglamento de Protección Ambiental en las actividades eléctricas. Finalmente tenemos a BPM, lo cual significa Buenas Prácticas de Manufactura, que son los procesos de control de calidad para poder obtener buenos alimentos. Cuando se realiza en las industrias tienen que seguir ciertos pasos: establecimiento, personal, higiene en la elaboración, almacenamiento y transporte de materiales primas y producto final, el control de procesos en la producción y sobre todo la documentación. Pero no solo eso, sino que también regula los controles de calidad, como por ejemplo la higiene y la forma de su manipulación. Para este proceso se tiene que emplear ciertos instrumentos y herramientas, los cuales son materiales de limpieza, materiales de protección, documentación, guía de empleados, hojas de notas que deben de arreglarse y vestimenta adecuada para los trabajadores. Comenzamos. Las conclusiones. La mayor parte de los países del mundo se encuentran volcados a combatir la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias tanto económicas como sociales. Nos encontramos, por lo tanto, frente a un reto global y al mismo tiempo frente a una oportunidad única. Tenemos la posibilidad de buscar soluciones compartidas, soluciones que habrá que adaptar al contexto de cada país, pero soluciones que se puede identificar, analizar y desarrollar de manera conjunta y coordinada. En medio de esta crisis sin precedentes para el mundo y nuestra región, es necesaria la adopción de políticas audaces, adaptadas a la realidad del país y bien diseñadas para que ayuden a sostener al sector productivo y el empleo, en especial a mitigar el impacto sobre los sectores sociales más vulnerables. Es también de fundamental importancia promover un proceso renovado de cooperación internacional que posibilite la transferencia de liquidez de los países desarrollados a los países de vía de desarrollo. Comenzamos con recomendaciones. En cuanto a la cultura,
Primer puntito. Fortalecimiento de políticas culturales, que sería la continuidad y actualización de proyectos de estrategia conjunta para el fortalecimiento de políticas culturales en los gobiernos locales, en el objetivo de responder a la emergencia, prestando atención a las necesidades y particularidades de cada distrito. Seguimos. Segundo punto. Apoyo a artistas y gestiones culturales. UNESCO ha preparado y ha distribuido un catálogo de servicios culturales y artísticos virtuales en el Perú para difundir las actividades gratuitas de agentes culturales, poniendo de manifiesto la importancia de la cultura en el marco de emergencia. UNESCO del Perú proporciona a través de sus redes sociales la campaña del Ministerio de Cultura, tiendas virtuales Rarak Maki, hecho a mano, en quechua, exposición de ventas de arte tradicional peruano en Internet. Tercer punto, fortalecimiento de la gestión de riesgo en las ciudades históricas y patrimoniales del Perú. En respuesta a la emergencia causada por el COVID-19, se decidió a incorporar el componente de la salud pública como tema primordial de la evaluación general de la situación de las ciudades históricas, miembros de la red global que trabaja la capacidad de resiliencia y prevención de desastres en el patrimonio cultural, así como el impacto de sectores creativos. Cuarto punto. Atención y promoción de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. El Ministerio de Educación del Perú solicitó utilizar material productivo y producido por UNESCO Perú para ser influido como un contenido especial, que el programa se llamó Aprendo en Casa. Este video reúne a hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del Perú hablando en lengua materna, promoviendo la importancia de valorar y preservar las lenguas originarias del país. Quinto punto. Facilitador con el diálogo entre el Estado peruano, el Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones. Seguimiento, apoyo y la participación de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, María Elena Córdoba, en la primera reunión virtual de Ministro de Cultura organizada desde el sede de UNESCO. Contribución del Crespial y mitigación del impacto sobre el patrimonio cultural inmaterial. Campaña comunicacional para promover y valorar las tradiciones culturales y los conocimientos relacionados al autocuidado, el trabajo comunitario, la solidaridad, la salud y la medicina tradicional. Proyecto multinacional sobre cómo los patrimonios culturales inmaterial puede contribuir en la fase de preparación, respuesta y recuperación de pandemias como la actual ocasionada como el COVID-19, el diseño de un repositorio dentro de su página web de todas las iniciativas que viene implementando las comunidades relacionadas con la mitigación del impacto del COVID-19 sobre el patrimonio cultural inmaterial en los distintos países de la región. Doy paso a mi siguiente compañero. Tenemos en cuanto al ambiente. La PNA se promueve con diferentes beneficios para la población, como por ejemplo la mejora de la calidad del aire, agua y suelo. Enfoque de economía circular, la disminución del plástico de un solo uso, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte sostenible, la reducción de la deforestación, también la mejora de la salud de las personas y por último la recuperación de los servicios que promueven los ecosistemas. Por otro lado tenemos en cuanto a lo social. Encontramos pilares fundamentales para luchar contra el COVID-19 sobre la base de las normas internacionales del trabajo. Están la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, fortalecimiento de las medidas en materia de LCST, adoptación de acuerdos laborales que están como por ejemplo los trabajos a distancia, prevención de la discriminación y la exclusión, acceso a servicios sanitarios de toda la población, ampliación del derecho a bajas remuneradas, fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra. También están la promoción de una política fiscal eficaz, aplicación de políticas monetarias flexibles, el apoyo financiero y de concesión de préstamos a sectores específicos, en particular el sanitario, el apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos, ampliación de la protección social a toda la población. También está la conservación del empleo, reducción del horario laboral y bajas remuneradas entre suicidios. Y por último, ayudas financieras
y reducciones fiscales para las pymes. Eso es todo. Gracias.